Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Vamos con nuestro consultorio semanal. Antes de empezar quería daros las gracias a todos los miembros del canal por vuestro apoyo. Desde aquí muchísimas gracias. Y al resto pues bueno, os animamos a que os suscribáis, activéis la campanita y nos dejéis vuestros comentarios. Además, si os gusta el vídeo le podéis dar a like. Comenzamos, vamos a ver rápidamente los índices y comenzamos con el IBEX 35. Ya sabéis, comentamos el miércoles, que sería interesante, pues tanto que a cierre mensual como a cierre semanal, acabar superando esta zona de 14.400. Es cierto que a cierre mensual, pues estuvo, con fortísimas subidas, alcanzando zonas de 14.600 puntos, pero luego se vino desinflando y cerraba la sesión justo por debajo de esa zona de 14.400. Y ya comentamos que era una vela que era bastante fea, y aparte de lo que había hecho. Y como vemos, pues el viernes en cierre semanal, pues también fuertes caídas. Así que de momento, ruptura que teníamos de esta zona de resistencia que habíamos sido muy pesados, 14.315. Y como estamos viendo, pues una ruptura de momento sin éxito, ¿vale? Porque sería, como estamos viendo, una falsa ruptura. De momento, y a pesar de las dos velas tan feas que nos ha dejado estas dos últimas sesiones, pues no se ha roto de momento nada. Primera zona de soporte sería esta zona de 13.855 puntos. Y si la perdiésemos a la baja, tenemos una zona muy importante que venimos también comentando sobre ella, que es esta zona de los exactamente 13.400 puntos, ¿vale? Zona de antigua resistencia, que una vez superada pasa a ser soporte. Y además, como podéis ver, coincide tanto la media móvil 200 como la parte alta de este canal alcista que viene desde el año 2022. Así que consideramos que perder esa zona de 14.400 podría ser muy negativo para el IBEX 35. Como hemos comentado, y a pesar de las dos velas feas de estas dos últimas sesiones, de momento no se ha roto nada y seguimos pensando que las bolsas siguen estando claramente alcistas, ¿vale? Esa es, como siempre sabéis, nuestra opinión. Y lógicamente, si vemos deterioro, pues lo comentaríamos en nuestros vídeos diarios. Vamos a ver el IBEX 35 con dividendos, porque, hemos acabado cumpliendo uno de los objetivos alcistas que os marcábamos. Aquí lo tenemos marcado. Marcamos este canal bajista, ya hemos puesto objetivo alcista, como podéis ver, en 52.500 puntos. Y como vemos, pues lo acabó cumpliendo. Y tras cumplir este objetivo alcista, pues se ha venido, como viendo, cayendo el IBEX 35 con dividendos. Y además tenemos un grandísimo objetivo alcista que ya comentamos siempre, que pensamos que en el caso de que se acabe cumpliendo deberíamos, lógicamente, ver pasar bastante tiempo, a zonas de 60.000 por un posible, como veis aquí, en este caso, figura de bandera. Parece bastante claro, pero bueno, veremos si se acaba cumpliendo o se acaba anulando. Ya comentábamos justamente cuando marcamos los dos objetivos que, tendríamos que ver, para haber cumplido ese objetivo alcista, deberíamos ver, subidas adicionales en torno a un 20%. Cosa que también en este caso, pues coincidía prácticamente con los objetivos alcistas que teníamos marcados. Vamos a verlos acaso en velas semanales en los principales índices de Estados Unidos, en este caso el Nasdaq 100, que tenemos objetivo alcista cercanos a 28.000 puntos. Ya comentamos, una vez superada esta zona de resistencia, pues se puede marcar esto el tercer objetivo, en este caso por impulso de Fibonacci, y veremos con el tiempo si se acaba cumpliendo. Lógicamente, para que un índice, en este caso el Nasdaq 100, suba un 20%, pues debe transcurrir bastante tiempo. Bueno, comentaros, de momento las velas también semanales que nos han dejado son negativas y lo que tendríamos que vigilar, como veis, es esta antigua zona de resistencia, ahora soporte, perforada a la baja, lógicamente sería negativo, ¿vale? En el caso de ver caídas en el corto plazo, pues esta zona de antigua resistencia debería pasar a ser soporte, es decir, que no deberíamos perforar a la baja. Si vamos al Nasdaq Composite, más de lo mismo. ¿Vale? Superación de estos máximos históricos anteriores nos daba pie a marcarle un nuevo objetivo alcista que también en torno a un 20%, y esta zona de antigua resistencia ahora debería actuar como soporte, perder a la baja, pues se podrían ver más caídas. Vamos a ver el SP500 y como vemos, pues exactamente igual, ¿vale? Marcamos un nuevo objetivo alcista que una vez roto comentamos que debería subir un 20% para cumplirlo, es decir, un 20% adicional, y tenemos marcada esta zona de resistencia que ahora pasa a ser soporte, prácticamente a zona de los 100.000 puntos. Pero por la baja será lógicamente negativo. Como podéis ver, las velas que nos han dejado los principales índices, en este caso de Estados Unidos, pues son envolventes, en este caso bajistas, de la vela anterior. Así que podemos tener correcciones en el corto plazo.
Habrá que ver si aguantan esas zonas que hemos comentado de resistencias que ahora actúan como soporte. Y en el caso de perderla, pues bueno, habría que actuar y a ver qué hacemos con las acciones que mantenemos en cartera. Vamos a ver S500 en velas diarias, porque veníamos comentando también que ahí tenemos un clarísimo canal alcista. Acabó perfectando la baja, marcamos objetivos bajistas, se acabaron cumpliendo. Y ya comentamos una vez que teníamos esta vuelta en V, que superamos esta zona de resistencia, que ahora la parte baja de este canal alcista podría actuar de resistencia. Y como estamos viendo, nosotros no hemos modificado ninguna línea, como estamos viendo, pues está actuando claramente de resistencia. Ha estado varias sesiones intentando superarla sin éxito. Finalmente, a cierre mensual parecía que quería superarla, pero nos dejaba una vela bastante fea. Y en cierre semanal, es decir, la vela del viernes, también con más caídas de zonas de resistencia. Así que bueno, nuevamente pues nos acaba sorprendiendo lo que es el análisis técnico, en este caso análisis chartista, ¿vale? Como podéis ver, pues esta antigua zona de soporte, que una vez rota la baja, pues ahora está actuando de resistencia. Como comentamos, la magia en este caso de análisis técnico. Por último, Bitcoin. Comentamos en su día que una verdadera lástima que, bueno, hayan marcado dos objetivos alcistas, muy parecidos, en este caso, lo que hemos comentado con el IBEX 35 con dividendos. Uno pequeñito por la ruptura del canal bajista, roto al alza, que se acabó cumpliendo muy rápido, cosa también ha pasado con el IBEX 35 con dividendos. Y otro, pues, bueno, mucho más grande por esta, aquí creo que se ve así mejor, esta bandera a zonas que nos salía de 125.000 dólares. En su momento nos comentaban que estamos un poco locos, pero como vemos, pues no hace tanto se acababa frenando en esta zona de 123.200, a tan solo un 1 y pico por ciento de cumplir este grandísimo objetivo alcista, que como he comentado, una verdadera lástima que no lo haya cumplido ya, ¿vale? Veremos si lo acaba cumpliendo, pero como hemos visto, a tan solo un 1%, un 1,5% de cumplir ese grandísimo objetivo alcista de prácticamente hayan marcado un 100% de subida. Así que, bueno, lógicamente, bueno, por un lado triste que no haya cumplido el objetivo alcista, ¿vale? Pues lógicamente ahora podemos estar aquí comentando que habíamos acertado. Y, bueno, expectantes a ver si la acaba cumpliendo. Podría tranquilamente, bueno, con el tiempo seguir cayendo, no cumplir ese objetivo alcista y acabar anulándolo, cosa que lógicamente, pues, no nos gustaría, pero son cosas que a veces pasan en bolsa. Bueno, vamos ya con vuestros consultorios. Comenzamos en este caso con Luis Castro, que nos comenta ahora Alejandro. Dice, no tienes en cuenta los fundamentales ni los posibles resultados. Te lo digo porque Kering es una empresa extremadamente endeudada y además súper caro. Y los resultados dentro de nada pintan mal. Que en todo caso puede que sea el mejor momento de entrar. Si lo ves interesante, es solo una opinión. Saludos. Pues bueno, aquí como comentamos, bueno, vamos a ver Kering. En este caso nosotros ya comentamos que, bueno, posiblemente tendríamos malos resultados, pero es una cosa que prácticamente, como siempre decimos, es una cosa que era Vox Populi, que ya lo sabían todos los inversores. Lógicamente, cuando tú siempre que inviertes en una acción, pues asumes ese riesgo, ¿no? En este caso, pues bueno, comentaros, ¿vale? Acción que había sido muy alcista, aquí tenemos Kering, y con fortísimas caídas, caídas también muy, pero que muy fuertes. Estamos hablando que desde zonas de 720 acabo tocando zonas de 148, así que caídas brutales para esta acción. Como comentamos, el tema en este caso de las malas noticias, y también, como comentamos siempre, nosotros no operamos por noticias, y bueno, y a veces que haya malas noticias, pues luego resulta que los valores empiezan a subir. Nosotros, como comentamos, invertíamos en Kering porque había conseguido superar esta directriz bajista, ¿vale? Y también la media móvil 200. Lógicamente, si ahora perforase media móvil 200, incluso volviese a bajar por debajo de esta directriz bajista, no nos gustaría, pero de momento se está manteniendo por encima de esas dos zonas que hemos marcado ahora como soportes, ¿vale? Vamos a ver en un futuro qué acaba ocurriendo. Las bolsas, como comentábamos, en este caso Kering, tras presentar resultados, prácticamente no se movió. Las bolsas estos dos últimos días podemos decir también que han caído bastante fuerte, y Kering se está manteniendo, ¿vale? Así que bueno, de momento no nos preocupa en exceso. También, como bien comentas, a lo mejor podría ser el mejor momento porque están, bueno, los inversores o las noticias muy negativos con Kering. Nosotros entramos simplemente porque superaba, como comentamos, esta directriz bajista, la media móvil 200, y bueno, pensamos que en el caso de que los resultados de Kering no fuesen tan negativos como se esperaban, pues que pudiese tener un fuerte rebote. La verdad que los resultados fueron muy negativos,
pero tampoco cayeron en exceso, no cayó en exceso Kering, y de momento se está manteniendo. Lógicamente, en un contexto de que las bolsas puedan corregir algo, pues vamos a ver qué ocurre con Kering. Nosotros, como comentábamos, pues tenemos también vigilando esta directriz alcista que la pasa por zonas de 190, así que en caso de caídas veremos si aguanta ese soporte y de ahí, en caso de caer, pues rebotase. Siempre os comentamos que nosotros no operamos por noticias. Hay que tener en cuenta que cuando se ven las noticias es una cosa que ya Vox Populi lo sabe todo el mundo, por lo tanto carece de interés, en este caso, para mí, para la inversión. ¿Vale? Como siempre os digo, es mi forma de operar. Yo respeto todas las formas de operar y siempre os digo que yo siempre separo a los inversores de los que ganan dinero y de los que pierden dinero. Y si tú con tu método ganas dinero, perfecto. Y si lo pierdes, pues tienes que cambiar de método. Así que, como comentamos, de momento, y a pesar de las caídas de las bolsas, se va manteniendo por encima de media móvil 200 y por encima de directriz bajista. Y lógicamente sería positivo superar esta primera zona de resistencia de los 226. De momento, acción muy bajista, eso hay que tenerlo claro, y que perdería ese tono de acción muy bajista si superase esta zona de resistencia de los 276, ya que venía haciendo máximos y mínimos decrecientes, y si la supera, pues rompería esa pauta. Vale, como comentamos, nosotros esperábamos que si los resultados no hubieran sido tan negativos, incluso un poquito menos negativo de lo esperado, pues pudiese tener un buen rebote, pero cosa que tampoco ha sucedido, ¿vale? Así que estamos expectantes. Tenemos un stop que consideramos que está en una zona interesante y que en el caso que nos salte, pues asumiríamos la pérdida, ¿vale? Así que muchas gracias en este caso por tu comentario. Y como comentamos, veremos qué ocurre, ¿vale? En el tema yo nunca opero por noticias, antiguamente estaba siempre muy pendiente de todas las noticias y de todos los resultados y de todo lo que salía de las acciones que estaba vigilando, acciones que tenía en cartera, y con el tiempo, yo digo para mí, yo con el tiempo pues he visto que tengo mejores resultados sin estar tan pendiente de todo eso, ¿vale? Pero eso, como comento, es mi forma de operar. Clifford, que nos comenta: hola compañeros, por favor, ¿cuál es la mejor manera de ganar dinero a través de criptomonedas? La mejor manera, lógicamente, pues es en este caso estudiando, como es lógico, y viendo el comportamiento de las criptomonedas, ¿vale? Todos los mercados son complicados. Comentaros siempre que la mayoría de los inversores pierden dinero, eso siempre hay que ser consciente de ello. Así que, yo creo que entre la formación y la experiencia está la clave, ¿vale? Y sobre todo proteger el capital, ¿vale? No puedes comprar una criptomoneda y dejar que haga lo que quiera. Simplemente puedes comprar criptomonedas, lógicamente poner zonas de stop y cuando toquen, pues asumir las pérdidas. Y si en el caso contrario, pues empiezan a subir, pues irle subiendo el stop. Juan, que nos comenta: tienes una voz que me inspira confianza, diciendo que hace falta filigranas. Lo que hace falta es seriedad y buena información. Gracias por tus consejos. Nada, por Juan, pues muchísimas gracias. Yo, siempre comento que no tengo o creo que no tengo una voz radiofónica. Sí que es cierto que cuando yo mismo me escucho, pues me escucho raro. Y estuve leyendo un artículo que a todo el mundo le pasa lo mismo, A todo el mundo cuando se graba y luego se escucha, pues se escucha diferente y se escucha raro. Y es lo que me pasa a mí, que yo cuando me escucho, pues me escucho raro. Mucha gente que incluso escuchar sus grabaciones se le da un poco de vergüenza. En este caso supongo que será por el tema de Cerdán y Coldo y Ábalos, pero bueno. Continuamos dejando esa anécdota y aquí tenemos a Anak, que nos comenta: muchas gracias. Y dice: yo también he salido de Acciona. Vamos a ver Acciona, que nosotros decidimos salirnos una vez cumplido nuestro objetivo alcista y lo que pensamos que podría ocurrir, pues decidimos salirnos de Acciona, ¿vale? Por eso siempre os comento, la idea a la hora de invertir es tener un plan preestablecido de lo que quieres hacer. Nosotros en Acciona, o en este caso yo, pues decidí entrar cuando nos dejaba para mí claro, cabeza hombro invertido. Decidimos entrar aquí, comentando que teníamos objetivo alcista a esta zona de 165. Realmente era un objetivo alcista a zonas de 169. Pero al pagar dividendos, que también cobramos dividendos, pues todo eso bajó a zonas de 165, porque estos gráficos descuentan el dividendo. ¿Vale? Igual que tenemos estas zonas de resistencia entre 171,50 y 174, también bajó porque antes estaba por encima. Y ya comentábamos que estando tan cerca de estas zonas de resistencia, pensábamos que podía ir a alcanzarla y que vamos a esperar, en el caso de alcanzar esta zona de resistencia, donde ya tuvimos 5 toques, que hacía la acción, ¿vale? En principio, en intradía conseguía superarlo, eso era en principio positivo, pero finalmente se acababa desinflando y cerrando por debajo de esta zona de 174 y decidimos salirnos. De momento, pequeñas correcciones
que en absoluto le ocurre absolutamente nada a Acciona. No ha roto ningún soporte y sigue estando fuerte, ¿vale? Pero sí que es cierto que como tenemos en zona de resistencia y decidimos salirnos. Vamos a ver qué ocurre con Acciona. Vamos a ver si tiene más caídas o por el contrario si se reestructura y acaba superando esta zona de resistencia de 174. Y ahora también zonas de resistencia, los máximos que nos ha dejado relativos en 178, ¿vale? De momento, pues como comentaros, yo me he salido, pero a la acción no le ocurre nada. Simplemente que yo tenía mi plan de a ver si llegaba a esta zona de resistencia, estando tan cerca, esta zona que habíamos marcado de objetivo alcista, y quería ver qué ocurría en esa zona. Finalmente lo que ha ocurrido es que hemos tenido rechazo y he decidido salirme. Pero podría tranquilamente la próxima sesión pues subir muy fuerte y superar esta zona de resistencia y seguir subiendo sin mí dentro, ¿vale? De momento, pequeña corrección de corto plazo y vamos a seguir a ver qué ocurre con Acciona. Continuamos con Hamdi, que nos comenta, gracias. Dice, yo también, viendo la evolución de Acciona, hoy los comentarios de tus vídeos también me he salido. Gracias. Bueno, aquí siempre os comento que bueno, yo, claro, lógicamente, una vez que me dedico a hacer el vídeo de YouTube, pues lógicamente estoy expuesto. A mí no me gusta que, entre comillas, que sigan mis recomendaciones, por decirlo así, ¿vale? Porque luego me siento culpable, como estamos contando. Si la acción se da la vuelta, se dispara al alza y se sube un 100%, pues lógicamente me sentiría algo culpable de que vosotros hayáis vendido por mis comentarios, ¿vale? Yo aquí siempre comento lo que yo hago. Lógicamente, si alguno de vosotros que me veis queréis hacer más o menos lo mismo, pues de verdad que perfecto. Pero es una cosa que no me gusta y sí, lo tengo que decir así. Pero bueno, para eso hago los vídeos, ¿no? Yo hago vídeos diciendo lo que a mí me gusta, cuando rompe, si tiene falsa ruptura lo que no me gusta, o sea, y intentar pues que bueno, la gente que me siga pues vea como, digamos, una persona que lleva operando bastante en bolsa, bastantes años, pues de hecho voy operando desde el año 2008. Empecé bastante bien, luego tuve una época bastante mala, ya digo que en 2008, 2009 y 2010 estaba muy pendiente prácticamente de todas las noticias, de acciones que yo invertía y acciones que vigilaba, y estaba echándole muchas horas. Y ahora simplemente, pues digamos que con los gráficos, pues yo creo que me va incluso mejor. Luego tuve una mala época con el tema de la deuda europea, sobre todo Grecia, que tuvo muchos problemas, Italia y España, y ahí me comí grandes caídas y desde entonces cambié mi forma de operar y de entonces me va bastante mejor, ¿vale? Sí que es cierto que tuve suerte, que al principio gané bastante dinero, luego, digamos, perdí parte del dinero que había ganado, no perdí mi dinero, pero sí perdí parte del dinero que había ganado y ahora, pues, lógicamente, pues estoy con buenos beneficios. Y aquí Laura que nos comenta, gracias Alejandro, yo también estoy valorando salirme de Acciona. Bueno, no sé si te ha salido ya o no, ¿vale? Pero en este caso lo que veníamos comentando, de momento en el corto plazo, y a pesar de que sí que es cierto que tenemos pequeñas correcciones, no le sucede absolutamente nada, no ha perdido ninguna zona de soporte, no ha perdido, incluso podríamos trazar una directriz, bueno, aquí casi se puede ver esta directriz alcista que tampoco la ha perdido, así que no le pasa nada, podría darse la vuelta, como comentamos, superar esta zona que ha dejado de resistencia y seguir subiendo. Pero sí que es cierto que después de estas subidas tan verticales, de zonas de 100 hasta zonas prácticamente de 178, casi sin descanso, cumpliendo objetivo alcista, llegando a zonas importantes de resistencia. Porque sí que es cierto que la resistencia que tiene ahora serían los máximos históricos, pero es más importante esta otra zona de resistencia, donde podemos ver que tiene muchos toques, como veis aquí, hasta en 5 ocasiones esta zona no pudo con ella, y luego ya cayó con fuerza, luego nos dejó esta figura de hombro, cabeza, hombro invertido, y se recuperó al alza, y como veis, volviendo a esta zona de resistencia. Así que es una zona de resistencia muy importante, y lógicamente si la supera, pues se podría ir a buscar zona de máximos históricos, y en el caso de superar esos máximos históricos, podría seguir subiendo. ¿Qué sería lo ideal, no? Esto ya por hacer un poco de futurología, pues lo ideal sería correcciones a niveles Fibonacci, ¿vale? Sería entre esta zona de aquí, ¿vale? Entre zonas de 130 y zonas de 150, ¿vale? Y desde ahí pues uno podría plantearse volver a entrar, ¿vale? Entonces si desde aquí rebota y supera esta zona de 178 se podría marcar un nuevo objetivo alcista, pero la idea sería que si corrige hasta esta zona, ahí se podría volver a probar. Pero como comentamos, no sabemos si va a llegar a esa zona, eso hay que tenerlo también claro. Continuamos, vamos con la siguiente consulta. Y vamos por Laura, vamos ahora con Humberto, que comenta, gracias, y dice, ¿crees que hubo un rompimiento contundente en el IBEX? Gracias por contestar. Pues vamos a ver nuevamente el IBEX. Aquí ya tenemos, yo uso otra plataforma para ver los índices y otra para los gráficos.
Y en este caso, como comentamos, teníamos esta zona de resistencia que, bueno, también fuimos bastante pesados con ella, 14.315. De hecho, nosotros la comentábamos, podéis ver los vídeos, por ahí por febrero, cuando superaba, como vemos aquí, este canal alcista, lo superaba al alza y marcamos este objetivo alcista. Comentábamos que pensamos que lo más probable es que acabase cumpliendo el objetivo alcista. De hecho, bueno, como veis, el IBEX empezó a subir, aquí se frenaba, luego tuvimos fuertes caídas, se volvió a meter dentro de este canal alcista, pero en ningún caso, digamos, anuló el objetivo alcista, luego se recuperó en V, superaba esta zona de resistencia y, como veis, seguía con las subidas. Pues nosotros en febrero ya comentamos que teníamos este objetivo alcista y que pensábamos que teniendo esta zona de resistencia tan cercana, 14.315, que nos viene, como vamos a ver ahora, desde el año 2008, pues podríamos acabar atacándola, es decir, testeando esa zona de resistencia, cosa que, como veis, acabó ocurriendo, pero que ya pensábamos que sería difícil que a la primera de cambio acabase superando. Se ha pegado prácticamente 2 meses o un poco más en este momento lateral, finalmente esta semana pasada conseguía superarlo. Y bueno, si veis el vídeo del miércoles, que dejaba esta velada aquí, comentamos que teníamos una pequeñita resistencia prácticamente en zonas de 14.400, además un número redondo. Pues comentamos que sería importante el jueves, en este caso que era cierre mensual, pues permanecer por encima de esa zona de 14.400, cosa que no consiguió. Subió con muchísima fuerza hasta 14.600, pero luego se desinfló y cerró por debajo de 14.400. Y también habíamos comentado el miércoles que lógicamente sería interesante un cierre mensual por encima de 14.400 y un cierre semanal también por encima de 14.400. Y como veis, pues el viernes también con fuertes caídas y tampoco pudo cerrar por encima de esos 14.400. Así que si hubiese cerrado 14.400, hubiéramos considerado que había tenido una buena ruptura de esa zona de resistencia. Pero como no lo ha conseguido, pues de momento no podemos hablar de una fuerte ruptura. De hecho, no podemos hablar de ruptura, sino más bien ahora mismo de una falsa ruptura. Vamos a continuar, vamos a ver la siguiente consulta, en este caso Agustín, que comenta: hola Alejandro, gracias por los vídeos, quiero abrir un pequeño debate para que me aconsejéis. Dice: llevo años trabajando con el broker CaixaBank, pero desde hace unos meses cambiaron de operador de recepción de datos e información. Y en la actualidad es una auténtica caca. Dice: ¿qué broker serio me aconsejaréis? Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice: ¿alguno también le ha sucedido con CaixaBank? Bueno, si alguno de vosotros usáis CaixaBank y os ha sucedido algo parecido a lo que ha sucedido a Agustín, me puede dejar en comentarios, así entre todos ayudamos a Agustín. A ver, yo siempre comento que yo uso varios brokers. Mi principal broker es ING. Yo no he tenido grandes problemas con ellos y a veces cuando tengo un problema llamo por teléfono y me lo han solucionado, ¿vale? Y aunque es un broker, podemos decir que un poco caro comparado con los nuevos brokers, pero sí que es cierto que los nuevos brokers, si no te cobran, digamos, comisiones por un sitio, te lo cobran por otro, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces yo uso ING, tengo por ahí vídeos donde comento, en este caso, las comisiones de ING y también cómo hacer operaciones, ¿vale? De compra, de venta, de poner stops. También poca diferencia entre, bueno, en este caso, comprar en Estados Unidos o comprar en Europa o comprar en España, ¿vale? Y es un broker que a mí no me da problemas. Entonces, al tener, bueno, yo que considero un buen capital en esa zona, bueno, pues lógicamente no lo quiero tener en cualquier broker, prefiero tenerlo en este caso en ING. Para mí, digamos, de los bancos es el broker más económico. No sé si hay alguno más económico, pero antiguamente era más económico y ahora, lógicamente, con la competencia no sé si habrá alguno más económico. La plataforma me gusta, sí que es cierto que ya nos comentaba alguno, también en algún vídeo que nos comentaba que tenía un delay, en este caso en el mercado de Estados Unidos, de 15 minutos, eso es cierto, pero como le comenté yo en aquella ocasión, pues tú puedes buscarte cualquier otra plataforma que te dé, en este caso, el precio en tiempo real y compras en ING, le pones un precio exacto de compra y te compra si llega a ese precio. Así que bueno, yo lógicamente pues no sé cómo va el broker de CaixaBank porque no lo he usado. Y como comentamos, si alguno de vosotros usáis CaixaBank y tenéis algún problema, pues me lo dejáis en comentarios y ayudamos entre todos a Agustín. Yo ya digo, yo lógicamente como broker bueno, o a lo mejor de los mejores, pero también depende en qué mercado operes, estaría entre Active Brokers. Lo ideal, pasa que nosotros somos pequeños inversores, por decirlo así, pero lo ideal sería tener varios brokers. Si tú, por ejemplo, tienes un broker
que te cobra menos comisiones en Estados Unidos, pues cuando vayas a comprar acciones de Estados Unidos usas ese broker y pues usar otro broker que te salga más barato para operar a lo mejor en Europa y a lo mejor otro broker para operar, digamos, aquí en España. ¿Vale? Pero eso a veces es mucho lío y yo por unos cuantos euros, que a todos nos hacen falta, pero por unos cuantos euros pues prácticamente tengo todo en ING. Sí que es cierto que estuve usando Interactive Brokers, también he estado probando, en este caso, el nuevo broker que salía de Trade Republic. Pasa que no me ha acabado de gustar y bueno, voy a hacer más pruebas, pero de momento no me gusta y si acabo dándole con la tecla y le veo alguna ventaja, pues lo comentaremos también en los vídeos de este canal. Vamos a continuar. Y aquí tenemos la siguiente consulta. En este caso es de Handy, que comenta: gracias, ¿se podría entrar en Siemens Energy? No para de subir. Bueno, es una acción que venimos hablando mucho de ella, pues sobre todo hay un miembro del canal que la tiene y que le tiene buenos beneficios y bueno, pues, lo está haciendo muy bien y por eso muchas veces sale en los vídeos. Vamos a ver, Siemens Energy, vale, mercado alemán. Como podéis ver, nosotros estuvimos hablando de Siemens Energy cuando estaba por esta zona, vale, incluso cuando vino a, como veis aquí, a probar la parte baja de este canal bajista. Luego aquí rompía y ya marcamos objetivo alcista, así que ya trabajamos. Sí que es cierto que yo no invertí, la verdad que una decisión muy errónea viendo las tremendas subidas que hay. Pero a veces, a pesar de que te guste una acción, ¿vale? Pues si estás invertido en otras acciones que digamos que a lo mejor no la tienes en positivo o que estás ahí, que acabas de comprar, pues no puedes entrar de golpe al mercado, ¿vale? Y comprarlo todo lo que te gusta, porque si se te da la vuelta, pues puedes perder muchísimo dinero. Es decir, nosotros vamos comprando poco a poco y cuando vamos, digamos, teniendo alguna estrategia que vamos consolidando, pues vamos comprando más, ¿vale? Pero bueno, como comentamos, subidas muy fuertes y como comentas bien, pues no para de subir. Aquí la verdad que de momento tenemos una falsa ruptura también de esta zona de resistencia entre 99 y 100, ¿vale? Eso no es de lo más positivo. Vamos a ver también qué ocurre en próximas sesiones. De momento tampoco ha roto nada, simplemente hemos tenido una ruptura de esta zona de resistencia de 99, incluso la zona de 100. Y como veis, en 3 sesiones estamos por debajo, así que eso es una falsa ruptura y habrá que vigilar zonas de soporte en principio de 87 y luego ya zonas de 82,15, ¿vale? Una pequeña mala señal de corto plazo, pero si luego se recupera y supera zona de 100, incluso supera ya sus máximos históricos en 105, pues podría seguir subiendo. Lógicamente, lo que menos me gusta, como he contado alguna vez, de Siemens Energy es que estamos muy lejos de la media móvil 200, que ahora mismo se encuentra en zonas de 64. Y como también comentamos en el pasado, pues aquí está muy lejos de la media móvil 200, hizo un movimiento lateral para acercarse a ella y una vez prácticamente que testeaba, pues subidas fuertes. Si está muy interesado en invertir en Siemens Energy, pues yo esperaría a que superase nuevamente zonas de 100, incluso podrías esperar a que superase 105, y entrar nuevamente, en este caso, máximos históricos. O si la ves que se acerque a zonas de soporte, en este caso para mí es más importante el soporte de los 82, pero también zonas de 87. Si se acerca a zonas de 82, pues ahí puedes probar. Y empezaría a ser muy negativo, pues perder ya esta zona, pasa que estamos muy alejados, ¿no? Pues esta zona de 64, ¿vale? Ya que tenemos esta importante zona de resistencia a la soporte y también la media móvil 200. Cuando una acción sube tan vertical y tan fuerte, pues lógicamente los stops o en este caso para ver el deterioro en el medio y largo plazo, pues están muy abajo. En este caso, para ver el deterioro en medio y largo plazo deberíamos ver pérdidas del 64,50, ¿vale? Para ver el deterioro en el corto plazo, pues perder 87 o perder 82,15. Vamos con la siguiente consulta. En este caso, Luis, que nos comenta: hola, te recomiendo para tu cartera de 0 a 1 millón Daikin Industries y Scorpio Tankers. Saludos. Bueno, vamos a ver estas dos acciones y bueno, me parece bien la idea de que me vayáis dejando ideas, por ejemplo, para cartera de 0 a 1 millón. ¿Vale? Ya comentamos en esa cartera, el que la seguís, pues que los primeros años íbamos a entrar en acciones bastante más peligrosas y volátiles, ¿vale? Pero que pudiesen tener fuertes rendimientos. Lógicamente, cuando sale bien ganan muchísimo, pero también cuando sale mal, pues también pierde bastante. Vamos a ver primero Daikin. A ver qué nos encontramos. Daikin Industries. Bueno, aquí, a ver, no me comentas en qué mercado, ¿vale? Aquí me sale el mercado Nasdaq OTC, no sé si es el mercado que quieres.
Y también me saldría aquí a lo mejor el de Frankfurt, ¿vale? Que sería la DR. Vamos a ver el de Frankfurt. Pues la verdad que no me dice nada esta acción, ¿eh? No sé si estoy equivocado. Daikin. Vamos a ver nuevamente. Industria. Vamos a ver si acaso el OTC, que no me gusta invertir en OTC. Esta acción, pues la verdad que no me dice nada. La verdad que, sobre todo el mercado OTC, el mercado Pink, también es conocido allí en Estados Unidos, pues no es uno de los mejores mercados para invertir. La verdad que si claro, te sale bien, pues... De momento esta acción, no, si es esta acción que tú me comentas, Daikin Industries, pues a mí no me gusta nada. ¿Vale? Aparte de estar en el mercado de OTC, no me gusta invertir en ese mercado. Que bueno, marcar de strip bajista ni siquiera la ha conseguido superar. De momento no me dice nada, pero bueno, a lo mejor podría mejorar si supera esta de strip bajista, entonces ahí sería otra cosa. De momento, claramente bajista. Si voy a marcar aquí incluso zona de soporte, y lo que menos me gusta es lo que estoy comentando, que está en el OTC, y no lo entiendo porque está aquí, según esto, a 131,62 dólares. Bueno, me lo miraré con calma, ya lo miraré, ¿vale? Daikin Industries, vale. Vamos a ver Scorpio Tankers. Aquí en el NISE. Y bueno, sí que es cierto que podríamos decir que desde el año, tras la pandemia, 2020, 2021, 2022, pues fortísimas subidas. Aquí marcaríamos esta zona de resistencia. Aquí teníamos marcado, como ya veis, zonas de antigua resistencia y de soporte. Y ve, esta sí que me gusta más, en el sentido de que aquí, como veis, tuvimos una ruptura de esta zona importante, tanto de soporte como de resistencia. Luego la recuperó, ¿vale? Superó. Luego teníamos aquí resistencia en 42,10. Como veis, no podía con ella y venía haciendo un movimiento lateral entre esta zona de resistencia y esta zona de soporte. Finalmente conseguía superar y sí que tiene mejor pinta. Esta sí que tiene mejor pinta que la anterior, ahora ya superando media móvil 200. Pues la podemos vigilar y bueno, de momento yo en este caso para cartera de hace 1 millón. Esta está más interesante que la anterior y bueno, si acaso me la apuntaré como consejo. Y yo que estaba vigilando para entrar, en este caso la cartera de 1 millón, era Moderna. En este caso una acción muy bajista, lo comentamos, que no paraba de caer. Que es cierto que tiene noticias de que puede sacar nuevos medicamentos, sobre todo uno que tiene contra el cáncer, pero eso ya veremos si acaba ocurriendo. Y lo que veníamos contando, que estábamos viéndole este canal bajista, ¿vale? Se acercaba, como veis, en varias ocasiones a testearlo por la parte inferior. Aquí tuvo un último toque, haciendo este movimiento lateral, y una vez superado comentamos que, bueno, que podemos entrar. Aquí rompía con fuerza y nosotros ya lo comentamos, justo el día siguiente pusimos orden de compra en 32, así que ahora estaremos perdiendo dinero. No nos entró por muy poquito, ¿vale? Y al día siguiente ya, como veis, se nos escapaba. Ya comentamos que no íbamos a ir detrás del precio. Y planteamos dos escenarios: o comprar si llegaba a esta zona de soporte y de aquí rebotaba, o si superaba esta zona de resistencia de los 37,80. Bueno, lo que hizo la acción fue acercarse a la zona de soporte sin llegar a testearlo, así que no hicimos nada. Luego vino a media móvil 200, como veis, a la zona, que es zona de resistencia, y no pudo con ella, y hemos caído hasta esta zona de soporte. Precisamente el jueves comentamos que íbamos a vigilar, no, fue el viernes por la mañana que hicimos un vídeo, donde comentamos que habíamos entrado en otra acción y que vigilábamos Moderna para la cartera de 0 millón. Y en este caso comentamos que queríamos ver si testeaba esta zona entre 29 y 30 y si de ahí rebotaba podíamos entrar, es decir, que habíamos entrado a un precio por encima de 30. Como veis, no hizo en absoluto eso, pero sí que es cierto, como veis, que bueno, habría con hueco bajista, cosa que es negativo, perforando la baja de esta zona de soporte. Pero la vela que nos ha dejado es una vela, como veis aquí, con mucha mecha inferior y habrá que estar pendientes. Si desde aquí Moderna, ahora no me deja marcarlo, pero vamos a dejarlo. Si de aquí Moderna consiguiésemos rebotar y superar la zona de 30, podría plantear entrar en la acción y seguramente ponerle stop por debajo de los mínimos del viernes, ¿vale? Pero eso vamos a ver si supera ahora esa zona de resistencia que hemos comentado. Vamos a verlo en velas semanales, que nos ha dejado una vela, como veis, un poquito también mala. Pero bueno, como comentamos, nosotros veníamos siguiendo esta acción, que durante la pandemia subió muy fuerte, subió a zonas de 500 y de entonces pues no ha parado de caer. Y como comentamos, la estamos vigilando, ¿vale? De momento pues podríamos haber entrado tranquilamente en zona del 32, pero no nos entró la orden. Y luego ya decidimos no ir detrás del precio. En ese caso sí que acertamos y como veis, pues ahora perdiendo esta zona de soporte. Vamos a ver qué hace el lunes, ¿eh? Si el lunes vemos que de aquí rebota, pues podríamos planteárnoslo. Y también tenemos en cuenta, en este caso, la acción que nos más comentado de Scorpion Tankers. La otra, si no estoy equivocado, que está en OTC, a mí no me gusta nada.
Vamos con Way. En este caso, muchas gracias por el análisis, Alejandro. ¿Podrías analizar la empresa Klebs? Dice, creo que está en un momento muy interesante con buenas proyecciones a futuro. Un saludo. Esto que comentas aquí de buenas proyecciones a futuro es lo que en principio hay que mirar en las acciones, como comentamos. Ahora esta semana ha habido muchos resultados y va a haber más resultados, y eso ya alguna vez que dicen los resultados, por decirlo así, ya es una cosa que sabemos todos y es una cosa que ya es del pasado. Y muchas veces a tener malos resultados pero tener buenas proyecciones de futuro hace que la acción, en vez de caer, pues que suba. Y al revés, puedes tener muy buenos resultados y tener malas proyecciones de futuro y caer con fuerza. Así que digamos que lo que es la bolsa, cuando uno tiene que invertir es pensando en la proyección que tú bien cuentas de futuro. Me parece correcto esto que aprecias aquí. Vamos a ver esta acción, Clerp, que me parece que no la he visto nunca. Vamos a ver si la escribimos bien. Vale, Clerp, es esta, ¿no? Clerp. Exactamente. Vamos a ver esta acción, ¿vale? Del mercado, de caso español. Y bueno, pues de momento se puede decir que claramente alcista. Viene corrigiendo un poco. Y bueno, en el caso de que te guste, pues aquí yo creo que hay varias zonas. No sé si ya me has preguntado alguna vez por aquella ocasión, porque hacía tiempo, porque aquí teníamos alguna cosa marcada. Pero podríamos decir que aquí tenemos zonas de resistencia, que me parece bastante clara, ¿vale? Esto es parecido, en este caso, a lo que veníamos comentando en Acciona, ¿vale? Aquí podemos ver que a pesar de que tenemos máximos históricos en zonas de 5,28, la zona clara de resistencia es esta zona que hemos marcado de color azul, ¿vale? Tenemos 3 toques aquí y los 3 toques sin éxito, y aquí podríamos comentar que sí que lo superó, pero prácticamente una falsa ruptura, ¿vale? Porque enseguida perforó a la baja. Así que la zona clave a superar sería zonas de los 4,90 a zonas de 5, es decir, superar claramente zonas de 5. Superar zonas de 5 y mantenerse por encima, pues podría ser buena opción esta acción. De momento corrigiendo desde zonas de resistencia, y bueno, podría corregir hasta zona incluso de 4. No sabemos si llegará a la zona de 4, pero aquí es donde pasa la media móvil 200. Podría a lo mejor testearla y luego veremos si, bueno, si de ahí rebota o no. O sea, en una caída a zonas de 4 y cierto rebote, pues podría ser oportunidad de entrada. Y luego sí que es cierto que luego tenemos zonas, en este caso, de soporte pues bastante alejadas, como sería esta zona de 3,35 y luego ya esta zona de 2,87. Vamos con Ángel, que nos comenta, pues sí, Alejandro, estoy dentro de DIRE. Vamos a ver esta acción de ERE, que no la preguntaste en la otra ocasión. Vamos a ver cómo ha terminado en este caso esta semana. Y bueno, sigue prácticamente igual. Esta no es una de las, como podemos ver, sigue en el movimiento que comentábamos. Comentamos, bueno, acción alcista a todas luces. Aquí hizo un movimiento lateral superado al alza y el posible objetivo alcista estaría más que cumplido, y estamos en zonas de resistencia de máximos históricos, zona entre 527 y zonas de 532. Superarlo, pues lógicamente sería positivo en principio, y lógicamente, como comentamos, superar resistencia y mantenerla, no superar y caer, porque entonces sería una falsa ruptura. Pero superar, lógicamente, tú no sabes cuándo rompe si va a ser una falsa ruptura o por contrario de ahí se va a disparar, ¿vale? Entonces tú tienes que probar. Si supera 539,80 se puede probar, el que esté fuera, tú estás dentro, se puede probar, y si sigue subiendo, pues perfecto. Y como bien comentamos, pues bueno, si estás dentro, no sabemos a qué precio, pero bueno, primer soporte de corto plazo sería 492, ¿vale? Aquí podríamos ver prácticamente un movimiento lateral. Si lo pierde a baja 592, pues podríamos ver caídas de corto plazo, ¿vale? Que pueden llevar a media móvil 200, y luego tendríamos zonas clave, también clave de, en este caso, de soporte de antigua resistencia de 437. Pero esos 437 sí que puede traer más caídas a esta acción. Así que dependiendo de tu precio de compra, desde aquí lo único que te aconsejaríamos sería, si tienes bastante distancia, ¿no? Si está ganando bastante, ¿vale? Puedes poner un stop profit, ¿vale? En vez de tener un stop loss, pues un stop profit, ¿vale? Es decir, poner el stop por encima de tu precio de compra y proteger el capital. Otra gracia que nos comenta, dice, este es el de seguimiento de objetivos, me parece súper útil, enhorabuena por la iniciativa. Nada, pues muchas gracias, sí, porque muchas veces, bueno, acabé pensando hacer el de objetivos, porque muchas veces comentamos los objetivos, pero no hacemos seguimiento, ¿vale? Luego cuando se cumple, pues bueno, comentábamos hace no sé cuánto tiempo que tenía este objetivo, lo acaba cumpliendo, o se acaba anulando. Entonces decidí desde mayo, pues en concreto me parece que fue desde el 9 de mayo, no fue ni siquiera a principio de mayo, fue del 9 de mayo, pues bueno, pensé hacer un Excel de todos los objetivos que vayamos marcando en el canal este de YouTube,
que vayamos nosotros viendo, pues irlos marcando, ya sea objetivo alcista o bajista. Y luego, a petición de uno de vosotros, pues marcamos el tiempo que transcurría hasta que lo cumplía o lo acababa anulando. La verdad que sí, la verdad que, bueno, tú me comentas que es súper útil, y la verdad que a mí también me parece, en este caso, una buena idea el tener ese seguimiento, ¿vale? De los objetivos que marcamos y si se acaban cumpliendo. Al principio del vídeo comentamos lo de Bitcoin, que habíamos marcado dos objetivos alcistas, que lógicamente no están en esa tabla de seguimiento porque son anteriores. Y como vemos, uno de ellos se cumplió muy rápido y el segundo ha estado a puntito de cumplirse, y una verdadera lástima que no se acabe cumpliendo. Tengo ahí todavía la espinita. Teo13 te comenta: gracias Alejandro por el vídeo. Dice: Novo Nordisk, aparte de los aranceles que le perjudican, es una de las empresas que ha recibido una carta indicando que tiene que bajar el precio del medicamento estrella en Estados Unidos. Vale, eso lo comenta porque comentábamos que hemos entrado, habíamos puesto orden, hicimos un vídeo el viernes por la mañana comentando que íbamos a poner orden de entrada en Novo Nordisk. Y bueno, mientras hicimos el vídeo no se acabó, digamos, ejecutando la compra, pero luego posteriormente, una vez publicado el vídeo, se acabó ejecutando. Vale, aquí en este caso tenemos en su mercado, digamos, de origen, en el mercado de Dinamarca, y podemos ver cómo ha testeado esta zona de soporte de 300 coronas danesas. Ha tenido un tímido rebote, ¿vale? Es una zona importante de soporte y, como vemos de aquí, ha rebotado. Es cierto que se está comportando muy noblemente, porque aquí tenemos esta directriz bajista que en el momento la ha superado, y de hecho nosotros precisamente aquí, en esta zona, estamos vigilando Novo Nordisk y puede haber sido la circunstancia de que en este día se hubiese superado esta directriz bajista. Por poner un ejemplo, hubiera llegado a 470 y nosotros seguramente habíamos decidido entrar, y con la mala suerte de que nos hubiéramos comido toda esta caída. Y no sabemos si incluso nos hubiese saltado el stop. Vamos a buscarla en este caso, en el mercado alemán, que así la tenemos en euros. Vale, aquí la tenemos. Y como bien comentábamos, nosotros estamos vigilando esta zona de 40. Le pusimos el precio de compra un poquito por debajo, ¿vale? Y con la fortuna, entre comillas, que nos acabó entrando y de entonces rebotando. Vamos a ver qué ocurre, sobre todo ahora la próxima sesión del lunes y siguientes sesiones, ¿vale? Ahora tendremos resistencia en 50. Si de aquí rebotase, si llegase a 50, pues lógicamente sería extraordinario y subiríamos el stop. Y sería un mejor, lógicamente, superar esta directriz bajista y zonas de 61,8 y luego ya zonas de 71. Pero eso veremos si acaba ocurriendo. De momento estamos en zonas de soporte. Si pierde esta zona de soporte de 40, pues podríamos ver caídas adicionales. La siguiente zona a vigilar sería ya zonas prácticamente de 30, exactamente zonas de 30,60. ¿Vale? Así que, bueno, ya sabéis que para los miembros del canal, entre hoy y mañana, ahora cuando acabe este vídeo haré también el vídeo que tengo que hacer de la cartera de 0 a 1 millón, o sea que tengo toda la mañana del sábado ocupada. Y haremos también el vídeo para los miembros del canal explicando la nueva entrada en Novo Nordisk. Como comentabas bien el tema de las noticias, pues bueno, yo ahí comentarte, ahora mismo está siendo muy negativo con Novo Nordisk, una empresa que podemos decir que tiene muy buenos beneficios. De hecho, aquí, como podéis ver, con estas subidas se esperaban, lógicamente, pues que la empresa siguiese creciendo, pero llega un momento que a veces incluso los inversores exageramos, ¿vale?, las subidas de las acciones, y a lo mejor están fuera ya de números. Qué cosa que podría ocurrir en esta zona. Si nos vamos a este periodo, lo he comentado también en los vídeos, si vamos más o menos a este periodo, podríamos verlo por aquí, sería prácticamente, bueno, aquí se sale muy grande, pero bueno, vamos a poner mitad de 2024. Salían muchas noticias sobre Novo Nordisk, medicamentos que tenía muy caros para adelgazar, que no daban abasto, y precios pues altísimos, y que lógicamente la gente lo compraba por el tema de adelgazarse, ¿vale? De adelgazarse, por decirlo así, sin esfuerzo. Y como comentamos, la empresa no daba abasto, precios altísimos y todo noticias positivas para Novo Nordisk. De hecho, salían noticias incluso que un gran porcentaje del PIB de Dinamarca era gracias a Novo Nordisk. Una cosa que lógicamente que una sola empresa tenga esa capacidad de tener en este caso, tanto porcentaje del PIB de Dinamarca, eso más que positivo es negativo para un país. Pero como comentamos, salían muchas noticias positivas, todo el mundo, como así decirlo, pues hablando maravillas del medicamento y los precios que tenía y que no daban abasto, incluso que había un mercado negro de gente, porque son medicamentos que tienes que ir con receta. Entonces te recetaba, digamos, por decirlo así, el médico, y tú podías ir a comprarlo y aparte pues pagar un buen dinero, no sé si estaba en 300, 400, bueno, depende también la dosis, pero como 300, 400 euros al mes,
Y había un mercado negro, gente que a lo mejor le daban la receta y se inyectaba, por decirlo así, un poco o la mitad y el otro lo vendía en el mercado negro. O sea que la verdad que bueno, salían muchas noticias sobre Nordis y como podéis ver, noticias muy positivas y de entonces pues no ha parado de caer. Y ahora estamos en este caso en el momento contrario, empiezan a salir noticias muy negativas sobre Nordis, que como siempre os comentamos no operamos por noticias, tampoco somos de operar por el sentimiento contrario, pero simplemente por poner un ejemplo. Y vamos a ver qué ocurre. De momento nosotros hemos comprado en soporte, yo siempre os digo, yo siempre compro cuando llega un soporte, cuando rompe resistencia. Parece, no sé, muy obvio, por decirlo así, luego muchas veces te puedes comer una falsa ruptura. O llegar a una zona importante de soporte y luego caer, salte el stop y luego girarse al alta. Me ha pasado en más de una ocasión. Pero por lo menos, digamos que tengo una lógica, por decirlo así, para entrar y para salir, ¿vale? No lo hago ni por emociones, ni por noticias, ni por lo que digan los demás. Simplemente, digamos, intentando dejar de lado las emociones, ¿vale? Y entrar por hechos. Y en este caso es un hecho que ha llegado a zona importante de soporte, que en este caso serían 40 euros. Y como comentamos, si lo pierde, pues podemos seguir cayendo. Y las siguientes zonas son zonas de 30, en este caso euros, o sea que sería pues en principio pues en torno a un 20-25% de caída, ¿vale? Así que nosotros somos conscientes que hemos comprado en zonas de soporte, si lo pierde podría seguir cayendo y lógicamente pues asumimos, a la hora de invertir asumimos ese posible riesgo, ¿no? En esta operativa que nos salga mal. En este caso no podría salir mal la operativa de Novo Nordisk, pero si hay otras operativas que te salen bien, pues compensas, ¿vale? Ya podéis ver también que bueno, este año ha sido un año muy complicado por las fuertes caídas que tuvimos. Vamos a verlo aquí nuevamente, pero por las fuertes caídas que tuvimos en general en los mercados entre marzo y abril. A nosotros nos saltaron muchos stops, ¿vale? Y luego pues decidimos ir entrando en el mercado avisando a los miembros del canal y también muchas veces en abierto. Aquí comentamos, al principio de año pues empezamos a caer. De hecho nosotros hicimos un vídeo, ¿vale? Que es como una bola de cristal, ¿vale? Al principio de año comentando que pensamos sobre 2025. Nosotros comentamos que pensamos que va a seguir siendo alcista, pero que no le vendría mal un sustito y que incluso si perdía zonas en este caso comentamos este canal alcista o pérdida baja, marcaríamos objetivo bajista, cosa que bueno, al final se acabó cumpliendo. Tuvimos un sustito, luego un gran susto. Aquí nos saltamos nosotros prácticamente todos los stops que teníamos en la cartera, nos quedamos prácticamente sin acciones. Me parece que me quedó solo PayPal. Y bueno, luego PayPal se recuperó y al final me ha saltado, pero bueno, ciñéndonos a lo que veníamos comentando. Luego de aquí veíamos que era una zona importante, ¿vale? Sobre todo en este caso, para el SP500. Podéis ver aquí la zona que teníamos marcada aquí de resistencia, ¿vale? Y vimos cómo, pues bueno, llegaba a esa zona, que era una zona importante de resistencia. Y aquí consideramos que podría ser una zona importante para que rebotase el mercado. Y bueno, no nos equivocamos, de aquí rebotaba y nosotros empezamos a comprar, pero sí con cierto miedo, y empezamos a comprar paquetes de tan solo, en este caso, medio paquete. Y luego ya cuando ya nos empezó a ir un poco bien, pues ya decidimos comprar acciones, un paquete por acción. Y tenemos una cartera que, bueno, de momento nos está yendo bastante bien este 2025. También hemos comentado, por ejemplo, en SP500, lo hemos comentado anteriormente, que teníamos zona de resistencia a la parte baja del canal alcista, y bueno, también de momento pues estamos acertando en ese aspecto. Bueno, nosotros aquí decimos lo que vemos y lo que pensamos que puede pasar. El futuro pues no lo sabe nadie y yo no lo adivino, yo simplemente pues intento comprar en zonas de soporte cuando rompe resistencias. He comentado también en muchos vídeos que si Novo Nordisk aquí, en este strip bajista, por lo que fuese, este día hubiese superado, pues posiblemente me hubiesen cogido, porque hubiese entrado y luego pues me había comido esta caída. Y no sé exactamente dónde hubiese puesto el stop. Si hubiera puesto por debajo de 50 me hubiese saltado, si hubiese puesto por debajo de 40, aunque no creo porque sería asumir muchísima caída, pues estaría así adentro. Yo creo que más seguro que se hubiera entrado y ya me hubiese saltado en tan solo 2 días, ¿vale? Porque estamos hablando de que aquí estaríamos en precios pues, por encima de 60. Por encima de 60, poner esto por debajo de 50, asumir una pérdida en este caso en torno a un 20% sería asumible, pero lógicamente ya perder zonas de 40 y poner esto por debajo sería asumir mucha pérdida. Así que seguramente había entrado en Novo Nordisk y en tan solo un par de sesiones o incluso en una sesión me hubiese saltado el stop, ¿vale? Así que lógicamente ahora vamos entrando y vamos a ver qué ocurre. Fuerte caída, podríamos decir que un cuchillo cayendo, pero ha llegado a zona de soporte. Vamos a ver si de ahí rebota. Si tuviésemos un rebote, por ejemplo a zonas de 45-46, pues podríamos plantearnos poner el stop por encima del precio de compra para proteger el capital, ¿vale? A lo mejor un 1% por encima, incluso el mismo precio, y si luego nos salta, pues nada, mala suerte.
Pues sí, como bien comentas, de momento noticias negativas para Novo Nordisk, veremos qué sucede. Handy que nos cuenta suerte con Novo, muchas gracias. Dice, me ha animado a entrar, pero más alto que tú. Al ver tu recomendación. Bueno, pues espero que nos salga bien, eso para empezar, pero como comento, yo no sé qué va a pasar, no sé si voy a salirme con beneficios o con pérdidas de Novo Nordisk. Yo sé que está en zona de soporte y que de ahí se puede probar y que lleva bastante caída y como estamos comentando, bastantes noticias negativas. Vamos a ver qué ocurre, ¿vale? Para los miembros del canal, como he comentado, haré un vídeo para comentar el precio de entrada y también dónde coloco el stop, ¿vale? Y luego veremos si me acaba saltando o por el contrario tengo un buen rebote y consigo subir el stop. Vamos con 0.309 que comenta, gracias a Alejandro por el análisis. Dice, la recogida de beneficios veraniega de todos los años. Bueno, sí que es cierto que ahora empezamos el mes de agosto y ha sido un mes bastante peculiar, ¿eh? Es un mes que a veces ha traído fortísimas caídas. He comentado antes lo del 2012, creo, el tema de las deudas europeas, sobre todo los países del sur, que incluso, bueno, tenían un acrónimo que era, bueno, nos llamaban los pigs, los cerdos, desde el mundo anglosajón. Y bueno, ahora no comentan nada, ahora que tenemos las bolsas en máximos históricos no comentan nada de nosotros, pero bueno, no pasa nada. Y como comentábamos, pues fue una época bastante complicada y acciones que en el mes de agosto cayeron de una forma brutal. Y todo aquel que no usaba stops, pues comía correcciones increíbles. Así que bueno, vamos a ver qué sucede, ¿vale? Sí que es cierto que hemos acabado el mes y la semana con velas bastante feas, vamos a ver qué sucede durante la próxima semana. Y el mes de agosto siempre es un mes bastante peculiar, ¿vale? Puede haber en algunas acciones fortísimas caídas, en otras fortísimas subidas, ¿vale? Muchos inversores están de vacaciones y como tú dices, pues a lo mejor prefieren estar fuera del mercado. Yo lo que hago es poner los stops. Muchas veces estoy de vacaciones, ni siquiera miro la bolsa, ¿vale? Y si me saltan los stops, pues nada, pues me han saltado y punto. Para eso pongo el stop, por si llega a esa zona que me salte. Y no tener que estar pendiente de la bolsa. Antes de acabar, ya que hemos terminado las consultas, comentaros que yo antes de hacer los vídeos de YouTube, yo no estaba tanto pendiente de la bolsa. Yo simplemente miraba, por ejemplo, los gráficos y algunas noticias y resultados los fines de semana. Lo miraba el fin de semana, veía lo que había hecho las acciones y de hecho yo los análisis que más hacía, en este caso, eran velas semanales, ¿vale? Que es, digamos, no es tan volátil como las velas diarias. Y por no ir más lejos, Novo Nordisk, como podéis ver, de zonas de resistencia de esta directriz bajista, pues como veis, a zonas de soporte, perforando esta zona de 50 claramente, que es una zona importante, y se ha dirigido sin freno a la siguiente zona, que es zona de 40. De aquí, como podéis ver, tenemos varios toques semanales en esa zona de 40. Así que vamos a ver si lo aguanta. Si lo pierde sería negativo, si lo aguanta lógicamente, pues podríamos tener un buen rebote. Veremos qué ocurre. Lo comentaba, yo operaba, me miraba, digamos, los gráficos en velas semanales, que me aportan a mí más información que en velas diarias. En velas diarias, pues un día te puede subir mucho, parece que ha roto resistencia y luego al día siguiente la perfora la baja y es una falsa ruptura. Pues bueno, en el periodo más corto, contra más corto el periodo, pues más complicado es, ¿vale? El que tiene velas diarias, el que hace velas horarias, en velas de 4 horas, velas de 15 minutos. Bueno, contra el periodo más corto es mucho más difícil. En periodos, digamos, más largos de velas semanales, por ejemplo, pues yo considero que mejor, ¿vale? Operar viendo velas semanales. Y como comentaba, pues yo lo que hacía en los fines de semana, revisarme las acciones que tenía en cartera, que por ejemplo no habían saltado el stop, y revisar acciones que me parecían interesantes, y si veía alguna que me veía interesante, pues la vigilaba durante la semana, y cuando pensaba que era el momento adecuado, pues entraba. Y eso, pues nada, hasta la siguiente semana. Ahora, lógicamente, teniendo el canal de YouTube y que hago los vídeos diarios del IBEX 35 y de las acciones que me parecen interesantes, pues estoy más pendiente lo que es en los gráficos, ¿vale? Pero bueno, a la hora de operar, pues siempre, bueno, de aquí siempre comentaros que hay que tener siempre precaución, ¿vale? No sabemos si las bolsas ahora podrían corregir fuertes, pero nosotros ya tenemos colocados los stops y ya sabéis que si nos saltan los stops, pues iremos recuperando capital, teniendo liquidez para ver nuevas oportunidades. Y esto siempre es así, ¿vale? Siempre vas comprando, vas incrementando, digamos, tu cartera de acciones y cuando la bolsa se da vuelta, pues te vas saltando los stops y tienes que volver a empezar, ¿vale? Así que nada, como siempre, vamos a dejar el vídeo hasta aquí. Como siempre, un placer, os dejamos el disclaimer. Muchísimas gracias a todos los que habéis visto el vídeo hasta el final. Hoy nuevamente se me ha hecho un vídeo muy largo, no me gustan los vídeos tan largos, se hacen tediosos. Y como siempre, muchas gracias a todos y hasta un próximo vídeo.